Bueno, voy a explicar el ejemplo 2 de leyes de corriente de Kirchhoff. La idea es solucionar este circuito eléctrico que tiene dos mallas. Lo más sencillo para este circuito sería resolverlo por el método de leyes de voltajes de Kirchhoff, pero el tema es leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes del método que les expliqué en clase, vamos a poner el paso cero. El paso cero va a ser convertir este circuito para que pueda ser utilizado con LSK. Entonces, en el primer paso lo que tengo que hacer es convertir las fuentes de voltaje en fuentes de corriente. Entonces, el primer paso pues es convertir nuestra fuente de voltaje, la de 15 volts, a una fuente de corriente. Entonces aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis para poder hacer esa conversión. Ok, entonces, ¿cómo convierte una fuente de corriente a una fuente de voltaje? Bueno, vamos a poner el caso genérico donde yo tengo una fuente de voltaje llamada E que tiene en serie conectada una resistencia de la fuente llamada RS. Idealmente pues la resistencia de la fuente sería 0 ohms, pero vamos a suponer que es esto. Y a la fuente yo tengo conectada mi resistencia de carga. Pues más o menos este es como el circuito típico y la resistencia de carga se llama RL por RLoad. Ok, entonces de acuerdo a la teoría de circuitos yo puedo convertir esta fuente de voltaje a la siguiente convención de fuente de corriente. Entonces tengo una fuente de corriente en esta dirección donde la corriente será igual al voltaje de la fuente entre la resistencia de la carga. Y la resistencia de la carga para mantener el circuito sería paralela a la fuente de corriente que quiero reemplazar, mientras que mi resistencia de carga pues se mantiene en la misma posición donde la teníamos y la conversión es mutua. Es decir, yo puedo convertir una fuente de corriente con una resistencia en paralelo a una fuente de voltaje con esa resistencia en serie y la resistencia de carga. Se fijan, la resistencia de carga pues básicamente es la misma para todos los casos. Bueno, es la misma que estamos asumiendo aquí como RL. O sea, esto no lo cambio. Regresando a mi circuito original, el propósito es pues aplicar LSK a mi circuito. Entonces yo puedo convertir esta fuente de voltaje a una fuente de corriente. Ok, vamos a hacerlo. Voy a copiar este circuito. Copiar. Y me lo voy a llevar acá a la página 3. Pegar. Ok, entonces, ¿qué tengo? Tengo una resistencia conectada en serie con una fuente de voltaje. Esto es lo que voy a reemplazar. Entonces voy a borrar toda esta sección del circuito, aunque me va a querer borrar todo. Ahí está, lo voy a borrar. Y voy a convertir eso en una fuente de corriente. Fuente de corriente. Y en lugar de colocar la resistencia en serie que está con la fuente en serie, pues la voy a poner en paralela. Y todo lo demás son las mismas conexiones, mi R de carga. Ahora bien, ¿qué voy a tener en el valor de la resistencia? Pues voy a tener el mismo valor que ya tenía. El valor que tenía era 470 ohms. 470 ohms. Mientras que mi fuente de corriente se convirtió en entre RS, que sería 15 volts entre 470 ohms. Entonces sé que la corriente de esta fuente es 15 volts entre 470 ohms. 15 entre 470 ohms nos da aproximadamente
una corriente de 31.91 miliamperes. Entonces, esta es esta corriente, 31.91 miliamperes. Igual también puedo convertir en el paso 0.2, vamos a llamarlo, paso 0.2, voy a convertir la fuente de voltaje de 18 volts que tiene en serie una resistencia de 1500 ohms a una fuente de corriente, que este sería el símbolo, y aplicamos exactamente lo mismo. La polaridad pues también va en ese sentido, y en este caso pues vamos a repetir el mismo proceso. Voy a tomar el circuito que tenemos por acá, y lo vamos a convertir en una fuente de voltaje. Entonces voy a cortar esta sección, y esta sección se va a convertir en una resistencia de 1500 ohms conectado en paralelo con una fuente de corriente equivalente a 18 volts entre 1500 ohms, lo cual nos da 12 miliamperes. Entonces aquí tengo 12 miliamperes para con esta fuente. Y ahora sí podemos comenzar formalmente con el método de leyes de corriente de Kirchhoff, LKC. Ahora sí, el paso número 1, que es la definición de los nodos. ¿Sale? Entonces, primer nodo va a ser nuestro nodo de referencia, que suele ser la Tierra. Entonces, este nodo está formado por las ramas que estoy señalando. Son todos los ramas van al mismo nodo, nuestra referencia. Y nuestro único nodo lo voy a llamar B1. Entonces, paso 1 sería la definición de los nodos. Paso número 2 va a ser la construcción de las ecuaciones, que sería la ecuación de las conductancias para cada nodo. Entonces, la ecuación de la suma de las conductancias. Bien, esto aplicaría para cada nodo. En este caso yo nada más estoy aplicándolo para el nodo V1. Entonces voy a formar la ecuación V1 y voy a sumarle todas las conductancias que llegan a ese nodo, es decir, la resistencia de 470 ohms más la conductancia de la resistencia de 680 ohms más la conductancia de 1500 ohms. En este caso, como es un nodo único, pues prácticamente aquí se va a quedar el paso 2. No tengo otro nodo. Paso número 3 es definir parte de la ecuación como la resta de los términos comunes del nodo opuesto. En este caso pues no nos va a aplicar, no aplica para este ejercicio porque no tenemos otro nodo, o sea, no hay un nodo B2, pues no puedo aplicar el paso 3. Bien, el paso número 4 es los términos independientes, es decir, a la derecha de la igualdad
se colocan las corrientes. Ya sea que entran, si entran las vamos a considerar como positivas, y las que salen, si salen del nodo, las vamos a considerar como negativas. En este caso, pues todas mis corrientes entran. Esta corriente entra a este nodo, esta corriente entra a este nodo. Entonces ambas son positivas. De tal forma que lo que yo estoy definiendo pues es la derecha de la igualdad. Entonces tomo mi ecuación que ya tenía. Aquí está. Y la voy a igualar a la suma de 12 miliamperes más 31.91 miliamperes aprox. 31.91 miliamperes, y ya tengo aquí mi ecuación. Entonces mi ecuación me dice que el voltaje V1 pues sería la conductancia de todas estas resistencias, que si hacemos las operaciones, y aquí le voy a simplificar un poco, las operaciones nos darían 2.044.000 entre 479.400.000. Esto es igual a 43.91 miliamperes. De tal forma que si yo paso, bueno, la idea es encontrar V1 pues sería los 43.91 miliamperes multiplicado por los 479.400.000 entre los 2.044.000. Y esto al final nos da 10.29 volts, que es parte de la solución del problema. No es toda la solución, pero ya esta solución, si yo regreso al circuito original, ya encontré cuánto vale este voltaje, que es 10.29 volts. Por lo tanto ya puedo definir pues parte de las corrientes que están entrando a cada uno de los componentes y por ende sus potencias. Y aquí tengo el circuito original simulado. Tengo la fuente de 18 volts, de 15 volts, la fuente de 18 volts. Aquí aparece la nota más abajo. Y si yo checo este nodo, pues aquí tengo el voltaje, que sería de 10.297 volts. Resulta que pasa en la resistencia de 680 ohms, que es parte de la solución. En resumen, pues cuando tenemos circuitos que no directamente va a poder aplicarse LSK, pues tenemos que ajustarlo para poder hacer la utilización del método. En este caso, yo directamente no puedo aplicar el método porque el método pues involucra corrientes que entran al nodo, y en este caso pues no son tan fácilmente identificables. Por ende pues tenemos que hacer la conversión a fuentes de corriente. Bueno, voy a hacer más ejemplos para ver si queda más claro el tema.